Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Amada iglesia, cada uno de ustedes sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a darle continuidad a la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Epístola o carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 13. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos, amada iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este nuevo día que nos has dado para vivirlo, Señor, y poder estar delante de tu presencia, para poder ser edificados conforme a la voluntad que tú has plasmado, para que nosotros podamos ser llenos del poder de las riquezas en gloria que es en Cristo Jesús mediante la operación de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para redarguirnos, Señor, para que nosotros podamos tener una mayor comprensión, que sea de mayor eficacia, Señor, para nuestro estilo de vida. En cada día que nosotros estamos presentes, Señor, delante de tu presencia, podemos presentar como ofrenda agradable delante de ti. Padre, es mi oración de que cada uno de los oyentes aquí presentes y vía redes sociales pueda ser nutrido con tu palabra, pueda ser transformado, pueda tener un mayor conocimiento, una mayor comprensión, Señor, de lo que tú has revelado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, en acción de gracias te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Efesios capítulo 3, del versículo 2 específicamente al 13, es un énfasis, por decirlo así, es un paréntesis que el apóstol Pablo hace para poder recalcar lo que ha venido exponiendo desde el capítulo 1, capítulo 2 y llega al capítulo 3. Por eso es que nosotros reconocemos que en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo comienza a describirse acerca de él mismo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, él hace un paréntesis entre el versículo 2 al 13, porque verdaderamente lo que él quiere presentar a los oyentes en Éfeso en este momento, él quiere decirles, por esta causa yo, Pablo, dice, y salta al versículo 14, ¿qué cosa? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de ver que verdaderamente el capítulo 3, versículo 2 al 13 es un paréntesis y del 1 al 14 es una conexión de oración que el apóstol Pablo hace por los miembros, por los congregados de la iglesia de Éfeso, él se hace notar ante estos oyentes de esta iglesia en Éfeso, en Asia Menor.
y él comienza a describirse como a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por nosotros, por ustedes, los gentiles, quienes no pertenecen al pueblo de Israel, que están fuera del pueblo de la nación de Israel. A ustedes, por ustedes, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Pero verdaderamente el apóstol Pablo quiere ver de que él está en Roma. Muchos de nosotros podemos recordar cómo inicialmente el capítulo 1 nos hace ver de que el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, de que verdaderamente él estaba preso, estaba en el pretorio, en el palacio de Roma, de la autoridad romana. Pero él no se hace ver preso por los romanos, ni siquiera por los judíos que lo acusaron falsamente para poder llegar a estar arrestado, para que pudiera estar preso, sino que él se hace ver que yo no soy prisionero ni de los judíos ni de la autoridad romana que me tiene en este lugar. No, yo estoy preso por Cristo Jesús, por la voluntad de Cristo Jesús, por estar predicando el Evangelio a ustedes, los gentiles, y ustedes deben de sentirse privilegiados, contentos, honrosos de que verdaderamente yo estoy en este lugar por causa vuestra. Y seguidamente el apóstol Pablo les dice a ellos: si es que habéis oído, versículo 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol Pablo, amada iglesia, hace ver que por medio de Dios Padre hizo que verdaderamente el apóstol Pablo fuera escogido como un enviado para poder proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones alrededor de Israel, que somos los gentiles. Y de ahí que él está haciendo un énfasis en este capítulo 3 verdaderamente de lo que implica ser un ministro de Cristo, un prisionero de Cristo Jesús, como él lo acaba de decir. Hermanos, tendríamos que pensar verdaderamente cómo es que un hombre enviado por Dios para predicar a los gentiles la palabra de Dios viene a estar en una prisión en Roma. ¿Cómo es que llega a este lugar? ¿Cómo es que este hombre enviado por Dios viene a dar a este lugar cuando humanamente podemos pensar que es todo lo contrario, que cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios todo tiene que ir marchando muy bien a la perfección humanamente, como nosotros podemos pensar? No es que alguien que puede predicar la palabra de Dios, ¿cómo va a estar preso? ¿Cómo va a venir a sucederle esto? ¿Cómo va a pasarle esto a él? No. El apóstol Pablo verdaderamente dice prisionero de Cristo. Él ya había sido prisionero anteriormente. Él pasó 2 años en Cesarea, preso 2 años, y en Roma ya llevaba 3 años. Ya tenía 5 años preso él en este lugar. De modo que él había sido arrestado con acusaciones falsas hechas por los judíos de la provincia de Asia que estaban de visita en Jerusalén. Le habían acusado de llevar al gentil Trófimo a las áreas prohibidas del templo. Aunque no había hecho tal cosa, Pablo había tenido que comparecer ante el Sanedrín, ante el gobernador romano Félix e incluso ante el rey Agripa. Si Pablo no hubiera apelado al César, porque lo hizo en un momento dado, apelando al César, mientras se defendía ante Festo, Agripa le habría dejado en libertad. De Cesarea, el apóstol Pablo fue llevado a Roma, donde se le permitió quedarse en un recinto privado con un soldado que le vigilaba. Eso podemos verlo en Hechos capítulo 21 y 27 y Hechos capítulo 28 y 16. Aunque fue arrestado por acusaciones judías, Pablo no se consideró nunca un prisionero de los judíos. Aunque fue encarcelado bajo autoridad romana, no se consideró prisionero de Roma. Aunque había apelado a César, nunca se consideró prisionero de César. Él era un ministro de Jesucristo, comprado con un precio y comisionado con la misión especial de predicar el Evangelio a los gentiles. Asombrosa enseñanza para cada uno de nosotros de ver un hombre que ha sido comisionado para poder llevar una misión a cabo a los gentiles y es un ministro de Cristo. Ahora, cualquiera de nosotros puede preguntarse, ¿cómo es que puede ser un ministro de Cristo, ser un prisionero? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10, nos da una descripción acerca de lo que el apóstol Pablo está enseñando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10, dice: antes bien,
Como ministros de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia. Oigan bien, un ministro de Dios se recomienda a sí mismo en mucha ¿qué? ¿En qué más? En tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿En qué más? En azotes, en cárceles. Recordemos que él está preso en Roma, ministro de Dios. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados, pero veraces, como engañadores, pero veraces. Él está diciendo que nosotros somos falsos, estamos engañándolos, pero no, estamos hablando de la verdad de Cristo Jesús, está diciendo el apóstol Pablo. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Con la palabra de Dios ustedes van siendo enriquecidos espiritualmente, y eso es lo que le agrada al Señor, y a eso es que me ha enviado Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué razón el apóstol Pablo dice como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo? El apóstol Pablo le dijo de que él había tomado todo por basura, por amor a Cristo Jesús, porque ahora que está en Cristo Jesús, él sabe de que él tiene un valor grande, que vale la sangre de Cristo Jesús, al igual que le hace ver a los de Éfeso en este momento, a los corintios, y a cada uno de nosotros, que nosotros valemos mucho para Dios, porque hemos sido redimidos por el precio del Cordero de Dios, que verdaderamente murió por nosotros, nos dio vida en abundancia, y ahora nos quiere hacer ver las excelencias en gloria de las cuales participamos cada creyente, cada hijo de Dios, por el obrar de Cristo Jesús en nosotros, de tal modo que nosotros tenemos esas riquezas sobreabundantes en nuestros corazones, de amor, de gozo, de paz, de misericordia, de perdón, del favor inmerecido de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué razón, amada iglesia? Porque nosotros ahora le pertenecemos a Cristo, somos de la familia de Dios, tanto como lo dice la palabra de Dios, que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, los judíos que creen en Él y gentiles que hemos llegado a poner nuestra confianza de corazón en Cristo Jesús. Le pertenecemos a Él. Somos hermanos los unos a los otros. Debemos de amarnos, ayudarnos, pensar en el prójimo, teniendo en cuenta el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí la importancia que cuando nosotros nos amamos, queremos convivir, queremos estar y participar comunitariamente de la palabra de Dios, de las reuniones que nosotros hacemos día tras día o semana tras semana, nosotros verdaderamente vamos aprendiéndonos a conocer. De tal modo que cuando alguno de nosotros se siente débil, se siente desmayar, el otro viene y le anima y le dice: hermano, puedo orar por ti, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? Dime. Y ahí es donde nosotros compartimos nuestras necesidades. Por eso es que están los lunes aquí de oración, donde cada uno de nosotros viene a poner peticiones a Dios para que la comunidad de los santos redimidos de Cristo Jesús entremos todos en el mismo sentir a orar por las necesidades del otro. Y vamos siendo bendecidos con la ayuda de Dios. Ministro de Dios, el apóstol Pablo, prisionero, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 28, dice: son ministros de Cristo, hablando del apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, yo más soy ministro de Cristo. ¿Por qué razón? Escuchen. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, quiere decir que 5 veces lo han castigado 39 veces al apóstol Pablo. Y si usted multiplica 39 por 5, le da 195 latigazos o azotes que le han dado al apóstol Pablo en todo su recorrido por ser un ministro de Cristo. Para que tomemos en cuenta lo que
equivale a ser un ministro de Cristo, el sufrimiento por la causa del amor a Cristo Jesús. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Oiga, ministro de Dios hablando, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Se dan cuenta cómo el Dios todopoderoso, soberano, sabio y único y perfecto Dios, por su misericordia, decidió llevar a cabo el misterio de la evangelización a los gentiles, usando al apóstol Pablo, llenándolo del Espíritu Santo para que pudiera proclamar la buena nueva de salvación a los gentiles. Ahora, debemos de hacernos la pregunta: ¿decidió por sí mismo el apóstol Pablo ser ministro de Dios? No. Nosotros podemos leer verdaderamente lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Jesucristo decidió haber tomado en cuenta al apóstol Pablo, que ya tenía verdaderamente el pensamiento desde antes de la fundación del mundo, Dios, de verdaderamente escogerlo para poder llevar la salvación a los gentiles, a rey y gobernante, como lo dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Dios Jesucristo, hablándole a Ananías que fuera a la calle que se llama derecha, donde estaba el apóstol Pablo, que había quedado ciego y sus ojos tenían como escamas, dice la palabra de Dios, y estaba ayunando, estaba orando, y había visto visión de que un hombre llamado Ananías llegaba, le ponía las manos, oraba por él, y él recobraba la vista, comía y se bautizaba. Jesucristo le dice a Ananías en el versículo 15, capítulo 9 de Hechos: el Señor le dijo, ven, porque instrumento, subraya la palabra escogido, fue Dios que lo escogió por su voluntad, me es ¿para qué? Para llevar mi nombre, dice Jesucristo, ¿en dónde? En presencia de los gentiles, ahí está, y de reyes, como lo hizo ante el rey Agripa, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, ministro de Cristo Jesús, cuánto le es necesario padecer, sufrir por mi nombre, por causa de mí. Yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario hacerlo. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para poder llevar esto. El apóstol Pablo sabía que estaba en el ministerio porque había sido llamado por Dios para hacerlo. Es interesante cómo lo describe Colosenses, que queda más adelante, capítulo 1, versículos 24 y 29. Ahora me gozo en lo que padezco, ahí está la palabra padecer, sufrir por vosotros, por ustedes, hablando de las gentiles, en la iglesia de Colosa. Ahora, vimos cómo le habló a los de Éfeso, a Corintios, a Colosa, el padecimiento de un prisionero de Cristo, de un ministro de Cristo, el apóstol Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por ustedes estoy sufriendo, pero lo hago gozosamente, de la cual fui hecho ministro. Fue Dios quien me hizo ministro al apóstol Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, lo mismo que le dice a los de Éfeso, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles. Ese es el misterio revelado que el apóstol Pablo está describiendo, que era el plan perfecto de Dios para los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es maravilloso saber de que cuando nosotros tenemos a Dios, Él está con nosotros peleando toda batalla, nos equipa, nos capacita para poder llevar a cabo el propósito que Él ha predeterminado en cada uno de nosotros,
realizar y lo cumplimos mediante el poder del Espíritu Santo dado a cada creyente para que nosotros cumplamos con la más noble labor de honor. Es maravilloso todo esto, verdaderamente es muy interesante el tener comprensión de lo que estamos leyendo en Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de mi administración, dice, de la gracia de Dios, volviendo a Efesios 3, de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, ¿cómo que le fue dada? Cristo lo llamó. Yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo es que antes lo había escrito brevemente? Sí, en esta misma carta a los Efesios, él mismo nos dice a nosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra de Dios. Y él mismo nos dice de que nos hizo un solo pueblo, a los que han puesto su confianza en él, judíos y gentiles, somos un solo pueblo, formamos la iglesia de Cristo Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Esto es importante, amada iglesia, lo vamos a mencionar en este momento. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo, por medio de Cristo Jesús, discipulado personalmente y llevado al tercer cielo, fue instruido y le fue mostrado cómo es que verdaderamente tenía que llevar a cabo la labor a la cual Cristo Jesús le había encomendado, de poder predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Es importante y es muy interesante hacer una salvedad. Amada iglesia, el requisito que el apóstol Pablo necesitaba para poder llevar a cabo todo eso era de una revelación sobrenatural dada por Dios mismo en la persona de Cristo al apóstol Pablo, lleno de conocimiento, de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque después de Cristo Jesús, en todo el Nuevo Testamento, no se habla más de una persona como lo es el apóstol Pablo en llevar gran conocimiento, gran sabiduría de parte de Dios a las personas para que le conozcan a Dios como Dios quiere ser conocido, a tal punto que el apóstol Pablo hizo 13 cartas y el libro de los Hechos, la mayoría habla de cómo el poder del Espíritu Santo ha sido derramado sobre este apóstol, el apóstol Pablo, para poder llevar a cabo la misión que Dios le encomendó de poder predicar la palabra de Dios y alcanzar a los perdidos, a los gentiles que no conocían de Dios, que eran ajenos a los pactos de las promesas entregadas por Dios en Cristo Jesús. De tal forma, amada iglesia, que cuando nosotros nos encontramos ante este pasaje, él nos dice brevemente en el versículo 5, Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿En qué generaciones? En la generación antiguo testamentaria no se había revelado. Y sigue el apóstol Pablo y dice, como ahora es revelado ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. Sabemos de que el fundamento que Dios dio mediante Cristo Jesús fue a través de los apóstoles y los profetas para poder llevar a cabo esto que el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu, refiriéndose a que separados del obrar del Espíritu Santo no podemos hacer nada o no podemos llevar a cabo el propósito que Dios ha tenido en cada uno de nosotros, el poder hablar la palabra de Dios, el poder alcanzar a los perdidos y el poder preocuparnos por ellos. Si bien es cierto y es interesante esto, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 hablando de que nosotros hemos sido predestinados por Dios. No es menos cierto que a la misma vez que él dice que hemos sido predestinados, a la misma vez él dice, Dios me ha escogido para llevar la evangelización a los gentiles. El hecho que hayamos sido predestinados, dice el apóstol Pablo, no significa que no vamos a evangelizar, que no vamos a salir y a predicar la buena nueva de salvación. A mí me encantó verdaderamente haber tomado una iniciativa el día de ayer, sábado. Habíamos acordado inicialmente con el pastor de que nos íbamos a sentar a hablar, a ver qué proyectos íbamos a echar a andar nosotros para que la iglesia verdaderamente fuera creciendo numérica y espiritualmente. Dios puso en mi corazón el poderme levantar temprano para poder venir aquí. Vi a las hermanitas cómo estaban ahí sirviendo al Señor
Y le digo al pastor, pastor, ¿estamos listos para salir a evangelizar? Inmediatamente me dijo, claro que sí. Se puso sus zapatos y salimos. Y andaba yo con una bocina y con un micrófono y con él, junto con la hermana Elia, que también la fuimos a buscar a la casa. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros podemos siempre tener el deseo de querer predicar a las demás personas de Cristo. Pero no nos quedemos con ese deseo como lo hacía el apóstol Pablo. No, él no se quedaba con ese deseo. Él iba y predicaba, caminaba y anunciaba las buenas nuevas de salvación. De eso es que está hablando él en este capítulo, en este versículo, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es el que pone el querer como el hacer, dice la palabra de Dios, por su beneplácito, por su buena voluntad. De tal modo, amada iglesia, que nosotros ahora comenzamos a salir a evangelizar. Y la zona, una de las zonas más perdidas de aquí de la Unión, no crean que fuimos a un lugar donde ya muchos han escuchado de la palabra de Dios, no. Fuimos a una zona donde están los más perdidos, los más necesitados de la palabra de Dios, yendo con el micrófono y con la bocina y predicarle a ellos, hablarles de Cristo. Sentarnos en un momento a hablar con ciertos jóvenes, con ciertos bonitos necesitados, hablarles también a prostitutas. O sea, le estoy hablando de lo que es la escoria social para muchas personas, pero es lo que les dije anteriormente, que a eso Cristo Jesús les vino a predicar a los fornicarios, a los borrachos, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los que más necesitan escuchar esta palabra transformadora de mente y de corazones. Nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, presentamos el mensaje de arrepentimiento, de creer en Cristo Jesús como su Señor y como Salvador. El obrar lo va a hacer el Espíritu Santo en los corazones de esas personas. El tiempo lo va a definir el Dios mismo, cuando es que va a ser verdaderamente que estas personas respondan al Evangelio que nosotros les hemos ido a predicar. Amén. De eso es que está hablando la palabra de Dios en este momento, amada iglesia. Miren, verdaderamente yo me sentí gozoso porque el día que prediqué, el sábado creo que fue un sábado o viernes de la femenil que hubo vigilia, hablé de evangelización, de salir a ganar almas, de predicar, de volver a retomar el discipulado de la familia González. Por la gracia de Dios también ayer mismo lo tomé. Le llamo yo a hermana, bueno, fue así, un día miércoles llegué yo a la casa de hermana Chabelita a preguntarle por qué no había venido, porque era extraño que ella no viniera lunes y martes, que era de sesión. Entonces me acerco yo el miércoles, hablo con ella y hablando, ella me dijo, hermano, ¿y será que puede venir nuevamente aquí a discipular a esta familia? Claro que sí, con mucho gusto, le digo yo a la hermana Chabelita. ¿Por qué razón? Porque uno está dispuesto a llevar a cabo esto que el apóstol Pablo está enfatizando en el capítulo 3, como les dije, un paréntesis, versículo 2 al versículo 13. Entonces inmediatamente no me hice esperar, la llamé como estaba por su tiempo de poder llegar, y estamos evangelizando. Y llegó hermana Elia también a poder estar junto con nosotros, a un joven que verdaderamente yo sé que Dios va a hacer un obrar grande en esta persona. Eso es lo que nosotros estamos esperando verdaderamente, poder llevar la palabra de Dios para que estas personas puedan desarrollarse. Nosotros tenemos que tener un discipulado eficaz. ¿Qué es eso? El discipulado eficaz consiste en tener el programa y realizarlo, llevarlo a cabo, llevarlo a la realidad. Porque yo conversaba con el pastor y le decía, hermano pastor, nosotros podemos tener 100,000 programas de evangelización, de poder hacer esto. Podemos tener la idea, pero de los 100,000 que no estamos ejecutando un solo, estamos fracasando, nos estamos quedando, le digo yo. Por esa razón es que el pastor y yo hemos decidido verdaderamente tomar la iniciativa en salir, en predicar la palabra de Dios, en llegar a los hogares donde nos permitan discipular. Ahí vamos a estar nosotros y a nuevas personas también. Nosotros vamos a empezar a ver un despertar grande y maravilloso en esta iglesia, espiritual y numéricamente, en el tiempo de Dios. Porque las cosas, si bien es cierto, no suceden instantáneamente, sino que es un proceso que Dios va llevando a toda iglesia. Es necesario que todos nosotros participemos. También hubo una hermana el día de la vigilia que me llamó y me dijo, hermano Campos, yo quiero que usted me venga a discipular a mí, a mi familia. Claro que sí, hermana, yo estoy dispuesto a llegar ahí. Hermano, de eso que se trata la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, podemos tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, podemos estar exponiendo, podemos estar predicando, pero si no estamos alcanzando a los perdidos, estamos fracasando.
De tal modo que tenemos que llevar a la práctica el conocimiento adquirido. Y ahí es donde nosotros vamos a ser verdaderamente sabios, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando nosotros somos sabios, estamos aplicando los conocimientos adquiridos para que verdaderamente llevemos a la práctica todos estos conocimientos y podamos ver frutos, podamos ver resultados. Y ahí que nosotros tenemos que comenzar con lo que el apóstol, con lo que Jesucristo dice en Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuán importante es saber todo esto. El apóstol Pablo sigue y dice acerca del misterio que ha sido revelado, que los gentiles son coherederos. ¿Por qué? Porque él llevó la palabra, es lo que él estaba predicando, de salir, de llevar la palabra, de que todos conozcan de Cristo, que los gentiles son coherederos, han heredado también lo mismo que Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él tiene moradas preparadas para cada uno de nosotros, amada iglesia. Qué bonito va a estar que nosotros estemos morando con Cristo eternamente y para siempre en la presencia del Señor, amada iglesia, porque somos peregrinos, vamos de paso aquí. Y dice la palabra de Dios que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Por medio de qué? Versículo 6, lo tenemos en pantalla, capítulo 3 de Efesios, versículo 6. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Sino la buena nueva de salvación, de que nosotros salgamos y prediquemos esto, para ir creciendo espiritualmente, para poder cumplir esta labor grande, como lo dice Mateo 28, dice la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar la buena nueva de salvación. Mateo 28 al final. Hermanos, el Evangelio es maravilloso cuando nosotros aprendemos a tener el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino la práctica de eso. Por eso es que Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Evangelizamos y discipulamos. Cuando estamos discipulando, estamos instruyendo a las personas en el camino de Dios sobre la conducta que ahora deben de tener como creyentes, como nacidos de nuevo, como pertenecientes a la familia de Dios, porque eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el Evangelio que hace eso mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, como ya se lo expliqué inicialmente, por el don, por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, dice el apóstol Pablo. Es que Dios obra de manera maravillosa. Dios obra de formas inescrutables. Inescrutables quiere decir incomprensible. Quiero invitarle más adelante de Efesios, está Filipenses, está Colosenses, Tesalonicenses y está primera carta de Timoteo, o a Timoteo, del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Oigan, fue Él el que tuvo por fiel al apóstol Pablo. ¿Para qué? Poniéndome en el ministerio. De eso es que está hablando Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia de Dios. ¿Cuál es el don de la gracia de Dios? El favor inmerecido que Dios tuvo para el apóstol Pablo, del que está hablando en primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 13. Gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es Dios el que nos pone en el ministerio a nosotros, amén. Como lo dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, como pastores, para apacentar, para alimentar a la iglesia de Dios, a las ovejas, al rebaño, a la grey. Es Dios el que lo hace, amada iglesia. Versículo 13.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por el don de Dios, ahí está, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, el haber sido blasfemo, el haber perseguido la iglesia de Cristo, pero fui alcanzado por la gracia de Dios a misericordia de poder predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta cuán importante es saber de que hemos sido puestos por Dios para apacentar una grey? Necesitamos verdaderamente tener el reconocimiento, y a la misma vez Romanos nos dice, Romanos está antes, mucho antes que Efesios. Romanos capítulo 15, versículo 16. La confirmación de que el apóstol Pablo como ministro de Dios ha sido puesto por Dios mismo. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Recordemos que en Efesios 3 él está hablando de una gracia que le fue dada por Dios para ser ministro del Evangelio, para poder llevar la palabra de Dios a los gentiles. Versículo 16. ¿Qué dice Romanos 15, 16? ¿Para hacer qué? Lo tenemos en pantalla, Romanos 15, 16. ¿Para hacer qué? Ministro, ¿se dan cuenta? ¿Ministro de quién? De Jesucristo. ¿A quiénes? Pueden darse cuenta cómo en Efesios verdaderamente el apóstol Pablo dice que él ha sido ministro por Dios, por Jesucristo, para poder predicar a los gentiles, y como en Romanos también, como a Timoteo se lo recuerda, porque Dios mismo lo hizo ministro. Dice la palabra de Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El Evangelio, la buena nueva de salvación. La palabra de Dios está diciendo el apóstol Pablo, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que ¿quiénes qué? Para que los gentiles les sean ¿qué cosa? El propósito por la cual nosotros evangelizamos, discipulamos, es para que nosotros podamos presentar a Cristo y a este crucificado, y ustedes crecer espiritualmente y poder ser todos en conjunto ofrenda agradable al Señor, como lo dice la palabra de Dios. Les sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuán importante y asombroso es saber que verdaderamente en Cristo Jesús nosotros tenemos una labor que realizar de llevar la palabra de Dios para que todos seamos ministrados por la misma, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, santificándonos en esta palabra de Dios. ¿Por qué razón santificándonos? Porque a la medida que yo me expongo a la palabra de Dios, que es la luz, que es la lumbrera de mi caminar, yo voy quitando toda la inmundicia, todo el pecado, todo lo que no agrada a Dios, y ahora yo voy santificándome, yo voy madurando espiritualmente a la medida del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una ofrenda agradable a Dios, porque ahora yo voy siendo santificado por el Espíritu Santo, apartado para Él, lleno de gracia, de amor y de verdad. Esto es asombroso y es maravilloso, maravilloso. Siga el apóstol Pablo en Efesios 3, 8. Aquí él hace ver que todo ministro del Evangelio tiene que ser humilde, que todo ministro del Evangelio tiene que hacerse ver como el más pequeño de los demás trabajadores o colaboradores. ¿Por qué? Porque el versículo 8 le dice: a mí, que él me escogió, dice el versículo 8 del capítulo 3, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esa es humildad. ¿Por qué humildad? Porque a pesar que el apóstol Pablo, a pesar de que él fue el único que viajó al tercer cielo, apartado también de todos los demás apóstoles, él fue el único que fue lleno de conocimiento aún mucho más. Ni Pedro, que fue un apóstol, ni Santiago, ni Jacobo, ni Juan fueron tan llenos de tanto conocimiento como lo fue el apóstol Pablo, y él aún así se describe como ¿qué? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí está, me fue dada esta gracia, ese don, esa gracia ¿de qué? De anunciar ¿qué cosa? Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando no comprendamos la palabra, preguntémosla:
de las inescrutables, de las incomprensibles, de las cosas que yo no entiendo, quiere decir el apóstol Pablo. Inescrutable quiere decir incomprendible, cosas que no comprendo. El apóstol Pablo está diciendo de anunciar entre los gentiles el evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, de las incomprensibles riquezas de Cristo. ¿Por qué incomprensibles? Sí, porque yo no comprendía que Cristo Jesús tenía riquezas no solamente para su pueblo judío, sino también de alcanzar a aquellos gentiles. El misterio ha sido revelado y ha sido entregado por medio del apóstol Pablo, siendo fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal fundamento. Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, la principal piedra del ángulo, de anunciar la buena nueva de salvación, de las riquezas de Cristo. Y 9, el apóstol Pablo dice: se me encomendó el predicar el evangelio a ellos. A la misma vez que se me encomendó hacer esto, se me encomendó aclarar algo. ¿Qué cosa? Versículo 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo de la dispensación, está hablando de que Dios se había propuesto desde la eternidad pasada llevar a cabo, realizar a cabo en un tiempo oportuno, en el principal tiempo que Él quisiera llevar a cabo esa dispensación. Dispensación quiere decir un tiempo oportuno de parte de Dios en realizar los propósitos que Él ha tenido desde la eternidad pasada. Eso significa dispensación. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Había un misterio que no había sido revelado, está diciendo el apóstol Pablo. Desde los siglos, ahí está, en la eternidad pasada, en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? ¿Qué cosa dice ahí ahora la palabra, versículo 10? Para que la multiforma. ¿Qué significa multiforma? Significa muchos, varias, formas, maneras. En otras palabras, para que la amplia variedad, está diciendo el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, la alta variedad de sabiduría que Dios tiene, sea ahora dada a conocer, ha sido revelada, dice, por medio de la iglesia, ahora nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que Dios lo escogió a él para poder llevar el evangelio a los gentiles, y que los gentiles también formasen parte de la iglesia de Cristo, y que ahora la iglesia de Cristo pueda ¿qué? Y que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros. ¿A quiénes? A los principados, está diciendo el apóstol Pablo, y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, les voy a decir algo que tal vez lo habían escuchado alguna vez y se lo voy a recordar, y muchas personas lo van a escuchar por primera vez. El apóstol Pablo, cuando dice que Dios escogió a la iglesia, ¿verdad?, para poder dar a conocer a los principados y a las potestades, dice, en los lugares celestiales, la sabiduría de la multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, está diciendo esto. Hermanos, en cierta forma, a pesar de que Satanás es malvado y todo, y sabemos que es así, además de eso, él tiene envidia de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Satanás fue expulsado de los cielos, y sabe que nosotros, por la gracia de Dios, que somos la iglesia de Cristo, vamos a entrar al cielo, de donde Él fue expulsado. Eso es lo que yo les quería decir, que tal vez algunas veces lo habían escuchado y ahora se lo recuerdo, y si no lo habían escuchado, por primera vez lo escuchan y están teniendo este conocimiento. Satanás fue expulsado de los cielos, fue arrojado, como lo dice Isaías: oh, lucero, fuiste arrojado, porque se le reveló ante Dios. Y ahora Dios escogió a la iglesia, a nosotros, para que nosotros podamos entrar a ese lugar precioso y maravilloso, donde le vamos a estar adorando eternamente para siempre, donde le cantan los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines, están en la presencia del Dios Todopoderoso, que es santo, santo, santo. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo la necesidad del evangelio y discipulado a la iglesia para poder ir creciendo eficazmente, espiritualmente, perfectamente. ¿En qué? En esta palabra, para poder reflejarle a todas estas potestades y principados, que son demonios, que nosotros verdaderamente ahora, por la sangre de Cristo Jesús, vamos a estar en ese lugar celestial, porque somos coherederos de la misma promesa en Cristo Jesús, gentiles, judíos. ¿Vamos entendiendo? Por esa razón salimos a evangelizar ayer a los perdidos. Les fuimos y les buscamos y les llevamos palabra. Y dice, versículo 11, ya para ir cumpliendo: ¿conforme a qué?
Hacemos todo esto conforme a qué, dice el apóstol Pablo, conforme al propósito eterno. Ya había sido predestinado todo esto, ya había Dios propuesto en sí mismo llevar a cabo este plan de redención y usar a su iglesia para llevarlo a cabo. Está diciendo el apóstol Pablo, versículo 11, capítulo 3 de Efesios. Conforme al propósito eterno, eso ha sido desde la eternidad, desde que Dios existe, porque Dios siempre ha verdaderamente establecido todo desde la eternidad pasada, está diciendo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, ahí está, en el plan de redención, nuestro Señor, en quien tenemos, miren, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Se dan cuenta? Por medio solamente de Cristo Jesús tenemos seguridad y entrada y confianza al Padre para venir a morar por siempre y eternamente junto a Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Hemos entendido, leyeron, ¿verdad? Capítulo 1, se les expuse de Efesios, hemos sido predestinados. El capítulo 2 también, y el 3 nos está enseñando también de que nosotros tenemos que salir a evangelizar como Él lo hizo, de ganar almas, de no quedarnos con eso. Por eso es que el apóstol Pablo hace de esta conexión. ¿Por qué? Porque muchas personas siempre han cuestionado, entonces ¿para qué vamos a predicar? La palabra de Dios me lo manda, la palabra de Dios me lo dice, y yo gozoso de hacerlo. Miren, yo gozoso de hacerlo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Él es en Jesucristo. Por lo cual pido, hace una petición el apóstol Pablo, que no desmayéis a causa de ¿qué? De mis tribulaciones, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir con esto? A pesar que ustedes están viendo, Éfeso le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que yo estoy preso en Roma, que yo estoy atribulado, que a mí me tienen en el pretorio, que es el palacio de los romanos, donde estaba el gobernador romano, y había un pretorio, había un lugar donde tenía arrestado por acusaciones falsas hechas por los judíos bajo la autoridad romana. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes no se sientan entristecidos, está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, esto verdaderamente más bien ha redundado para bien de vosotros, para el bien de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí en el pretorio yo estoy ganando a muchos para Cristo, está diciendo el apóstol Pablo también. Es maravilloso todo esto, hermanos. Miren, por lo cual pido en oración que no desmayéis. Muchas veces pueden desmayar a alguien y decir, el apóstol Pablo estaba preso, ya no vamos a salir a evangelizar, ya no vamos a hacer nada. No decía el apóstol Pablo desde la cárcel. Al contrario, salgan a evangelizar las buenas nuevas de salvación. Yo aquí estando preso lo hago. De la misma manera en que aprendieron ustedes de mí, eso mismo quiero que ustedes estén llevando a cabo, dice el apóstol Pablo. Por lo cual pido que no desmayéis, y a causa de mis tribulaciones, por ustedes, es por ustedes que yo estoy aquí. Es por ustedes que yo he salido a predicar las buenas nuevas de salvación por la gracia de Dios encomendada hacia mí mediante el poder del Espíritu Santo. Y yo estoy aquí preso, pero no desmayen, no se sientan entristecidos. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, está diciendo el apóstol Pablo. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria, ustedes deberían de regocijarse y alegrarse de que verdaderamente el Evangelio de Dios nunca va a estar preso, aunque yo esté preso, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios no está presa. Hay que continuarla, hay que seguirla, hay que predicarla, hay que seguirla estableciendo, hay que seguir discipulando, que es la gloria verdaderamente, es el regocijo, debe ser el regocijo de cada uno de ustedes, dice el apóstol Pablo. Ahora que hemos visto este paréntesis, para los que prestamos atención, del versículo 2 al 13, verdaderamente, según los eruditos bíblicos, el capítulo 3, versículo 1, hace una conexión inicialmente, que vamos a ver, si Dios lo permite, el otro domingo con el capítulo 14, con el versículo 14. ¿Por qué comienza el versículo 1? Por esta causa yo, Pablo, dice, ¿qué cosa? Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De tal modo, amada iglesia, que para ir concluyendo vamos a hacer la recapitulación. A manera de conclusión, digo las siguientes consideraciones, amadas. De manera que el apóstol Pablo comenzó a decirnos a nosotros de que verdaderamente Dios nos ha elegido por pura gracia y misericordia de Él
antes de la fundación del mundo, para salvación en Cristo Jesús, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es menos cierto que el apóstol Pablo hace un llamado a cada uno de nosotros a salir a evangelizar, a salir a predicar, a salir a ganar almas, a lo que Dios nos dé la gana, porque el que gana almas es sabio. Por eso es que ahora nosotros vamos a llevar a cabo esta labor tan importante, necesaria, de salir a predicar. Cuando alguien me pregunte a mí de ahora en adelante, ¿qué podemos hacer para predicar? Lo que yo voy a hacer es, salgamos, llevemos esta palabra, que es la única que va a poder transformar la vida de los corazones, y expongámosla. Y eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para predicar no se necesitan estrategias, no se necesitan ciertas cosas, ¿cierto? No solo usted que usted llegue y predique a la persona. Cristo Jesús le ama, arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, como lo dice Romanos, que si creyeres de todo corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, será para la vida. De tal forma, amada iglesia, que lo que yo hice ayer con el pastor y con la hermana Elvia, de salir en la mañana a predicar a todos los perdidos ahí, con la bocina y con el micrófono, yo me sentí gozoso. Yo andaba con ellos dos predicando. Yo allá había unos hermanos que se alegraron y me dijeron, así es, hermano, eso es lo que tiene que hacer, así tiene que continuar, así tiene que seguir, porque a esa labor es a la que me ha mandado Dios. De tal modo que ahora esta iglesia ya no va a perder el tiempo, y los que se quieran incorporar a venir a trabajar en la viña del Señor son bienvenidos, porque nosotros queremos trabajar en la viña del Señor y queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, porque de eso se trata el evangelio, amada iglesia. Y algo importante, algo muy importante, evangelizando a las personas ayer, yo le dije al pastor verdaderamente lo que nos dijo hermana Ismael, es cierto, necesitamos tratados bíblicos. Hermana Elia se lo dije, ¿verdad? Ayer al pastor se lo dije, lo que nos dijo hermana Ismael es cierto. ¿Por qué? Porque infinidad mucha gente encontrada. ¿Y qué nos preguntaban? ¿A dónde está la iglesia de ustedes? No he oído de ustedes a dónde tienen la iglesia, y les explicamos. No saben. Pero ahora nosotros tenemos esa labor, de que hagamos esos tratados verdaderamente, hagamos por lo menos unos 500 a 1000 tratados, se pueden hacer y sacar las copias. Y cuando sacamos a evangelizar, vamos dando a las personas que estamos evangelizando, y ellos van a ver un tratado bíblico, van a ver versículos, van a conocer la dirección de la iglesia, el número de teléfono, y van a ver que vamos a tener resultados de los horarios. Amén. Vamos a buscar. Lo vamos a buscar, y si no hay, lo vamos a hacer. El pastor tiene experiencia para hacer buenos tratados ahí, claro que sí, lo vamos a hacer, y si no, le vamos a ayudar, ¿verdad? Así que, amada iglesia, espero que hayamos aprendido la palabra de Dios del capítulo 13. Con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando, vamos a seguir continuando en la gran labor de honor para la honra de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, vamos a orar, y posteriormente, si hay preguntas o dudas, las hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, oh Señor, por tu palabra que nos enseña que nosotros verdaderamente como ministros tuyos, Señor, podamos salir a evangelizar, a predicar las buenas nuevas de salvación, Señor, porque tú así lo has predeterminado desde la eternidad pasada para que cada uno de nosotros, oh Señor, de que podamos predicar tu palabra. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos redención de nuestros pecados. Gracias porque tenemos la vida eterna, vida en abundancia, tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos la misericordia que no la encontramos en ningún otro que no sea solamente en tu amado Jesucristo. Padre, gracias por tener misericordia de nosotros cada mañana, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Padre, porque nos ayudas a comprender, a tener una mayor idea de que verdaderamente un ministro tuyo del Evangelio sufre a causa de tu misma palabra, Señor, pero nosotros estamos gozosos en Cristo Jesús,
de que todo esto que nos pueda pasar a nosotros, las persecuciones, el hambre, la escasez, los azotes, la denigración, los insultos, Padre, van a redundar más bien para el progreso del Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo. Señor, abre el entendimiento de nuestros corazones, inquiétanos, despiértanos a esta gran realidad de poder salir y evangelizar, Señor, a los perdidos, a los que necesitan tu palabra, y aún también, Señor, a nosotros los evangélicos, porque necesitamos seriamente el Evangelio también, Señor. Padre, que cada uno de nosotros pueda salir edificados, llenos de la presencia de tu Santo Espíritu,